¿Qué pasaría si te dijera que, mientras Jesús moría en la cruz, el cielo no solo observaba, sino que libraba una guerra silenciosa? Dos poderosos arcángeles, Miguel y Uriel, se alzaban sobre el Gólgota como centinelas entre el tiempo y la eternidad. Mientras el mundo veía dolor, ellos contemplaban un plan que se desplegaba con exactitud divina. El guerrero y el ángel de la luz no estaban allí por casualidad. Obedecían una orden sagrada, guardaban un secreto ancestral que cambiaría el destino del cielo y del infierno para siempre. Prepárate para ver la crucifixión con ojos espirituales. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete y activa la campana, porque aquí no solo compartimos historias, compartimos revelaciones que pueden cambiar tu eternidad. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Lucas, capítulo 23, versículo 46. ¿Qué vieron los ángeles que nadie más percibió? Mientras el cielo oscurecía al mediodía y la tierra temblaba bajo el Gólgota, algo más profundo acontecía. En lo alto, sobre la colina donde colgaba el Salvador, no solo los hombres lloraban, ni solo las mujeres oraban. Desde el firmamento, miradas eternas seguían cada suspiro de Jesús. Y entre ellas, dos eran más ardientes, más penetrantes, más silenciosamente activas, las de Miguel y Uriel. Miguel, el príncipe del ejército celestial, permanecía inmóvil como una montaña espiritual. No levantaba su espada, pero su sola presencia bastaba para contener la furia de legiones infernales que rodeaban el momento. Junto a él, Uriel, el ángel del fuego y de las revelaciones ocultas, observaba no con tristeza, sino con comprensión. Él sabía que aquel era el día para el cual el universo había sido diseñado. ¿Te has preguntado alguna vez qué sintieron los cielos al ver al Hijo del Altísimo entregarse en manos humanas? Los hombres vieron sangre, los ángeles gloria, los soldados vieron derrota, los cielos cumplimiento. En el silencio, entre la sexta y la novena hora, mientras Jesús colgaba entre vida y muerte, el cielo entero estaba atento. No era simple observación, era vigilancia espiritual. Era la protección de un umbral que se abriría entre reinos. Miguel no luchaba porque el tiempo de la espada había pasado. Ahora era el tiempo del sacrificio. Y Uriel, el portador de la luz velada, guardaba una palabra que solo sería revelada después de la resurrección. Los ángeles no lloran como nosotros, pero Miguel apretaba su lanza y Uriel contenía su fuego. Ellos sabían, la tierra nunca volvería a ser la misma, porque lo que ocurría en esa colina no era solo histórico, era cósmico. Y en ese momento, una orden no dicha fue comprendida entre ellos. No actuar, no impedir, solo guardar, porque la redención debía cumplirse gota a gota. El sol se esconde tras una nube oscura. Desde lo invisible, dos siluetas resplandecientes contemplan la cruz, sin moverse. Había una batalla sobre la cruz que nadie pudo ver. El Gólgota no era solo una colina, era un campo de batalla disfrazado de ejecución pública. Mientras los clavos traspasaban las muñecas del Redentor y la sangre manchaba la tierra, en los cielos estallaba un enfrentamiento invisible. Huestes de oscuridad rodeaban el lugar, no para observar, sino para impedir lo inevitable, la consumación del plan eterno. Satanás no se había retirado, él estaba allí, observando, esperando, quizá aún creyendo que podía torcer el destino. Las tinieblas se agitaron cuando Jesús dijo: «Padre, perdónalos», porque esa frase no era solo compasión, era un decreto que cancelaba toda acusación legal contra el alma humana. Miguel mantuvo su posición. Su silencio era como el eco de un trueno contenido. No fue llamado a atacar, sino a contener. Los demonios conocían su furia, pero aquel día temieron su quietud. Sabían que algo más grande que cualquier guerra se acercaba. Uriel, por su parte, brillaba con una luz que los ojos humanos no podían captar. Recorrió las líneas espirituales alrededor de la cruz.
como si marcara los límites de una zona sagrada. Ningún espíritu de muerte podía cruzar. Ninguna maldición podía tocar al que se entregaba por amor. Era alrededor de la hora sexta, cuando las tinieblas cubrieron toda la región hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas, capítulo 23, versículos 44 y 45. El sol no se ocultó por coincidencia, fue una señal en los cielos, porque mientras Jesús sangraba, el cielo mismo cerraba sus ojos por respeto, pero los ángeles, ellos no parpadeaban, observaban cada latido del Salvador como quien vigila el nacimiento de un universo nuevo. ¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento ocurre en silencio? Y si supieras que, en los momentos de mayor dolor, hay ángeles en guardia, reteniendo lo que no puedes ver. Miguel y Uriel no estaban en silencio, estaban obedeciendo, porque la redención no se defiende con espada, sino con sangre. El cielo rugía, pero la tierra no lo oía, porque el campo de guerra más grande no estaba sobre la cruz, estaba sobre el espíritu del hombre. El aire tiembla, una bruma espiritual rodea la colina, y detrás de esa niebla dos sombras ardientes aún vigilan, esperando una orden que solo el cielo pronunciará. ¿Por qué el ángel de la guerra no intervino? Miguel es el defensor del cielo, el que derrotó al dragón en los días antiguos, el comandante de los ejércitos celestiales. Cuando aparece, los cielos se estremecen y los infiernos retroceden. Sin embargo, allí estaba, en completo silencio, presente pero inmóvil, vigilante pero sin desenvainar su espada. ¿Dónde estaba el rugido del general celestial? ¿Por qué no descendió como lo hizo en el libro de Daniel o en el Apocalipsis? Porque esta vez el enemigo no era un ejército de oscuridad externa, sino el pecado interno de la humanidad. Y Miguel sabía que no debía luchar, sino proteger el campo sagrado donde el cordero sería sacrificado. Los demonios lo sabían. Sentían su presencia y se mantenían a raya. Su autoridad no venía del ruido, sino del reconocimiento. Porque cuando Miguel guarda silencio, los cielos están declarando: esto no es una derrota, es una estrategia eterna. Jesús no necesitaba ser rescatado, Él era el rescatador. El Hijo no gritaba por ayuda, sino que liberaba a la humanidad con cada palabra dicha desde la cruz. Miguel simplemente cubría el acto, como un muro invisible que mantenía a raya cualquier interrupción prematura, cualquier interferencia infernal. ¿Has estado alguna vez en un momento donde Dios parece callado? ¿Y si ese silencio no es ausencia, sino protección divina en marcha? ¿Y si Miguel también te ha rodeado en tus noches más oscuras, sin que lo supieras? Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Miguel no atacó aquel día, porque el verdadero golpe sería dado por las manos traspasadas del Mesías. El enemigo sería vencido no por fuego, sino por perdón. Comenta con fe. El silencio de Miguel también fue una respuesta. Tu comentario puede despertar la fe de alguien que hoy siente que Dios no está actuando. Mientras los clavos rasgan la carne del Salvador, Miguel se mantiene firme como una montaña eterna, porque incluso el ángel de la guerra se inclina ante el poder de un sacrificio perfecto. ¿Qué encendió Uriel en lo invisible? Uriel no es mencionado tantas veces como Miguel o Gabriel, pero en la tradición judeocristiana su presencia es luminosa y decisiva. Su nombre significa fuego de Dios o luz de Dios, y donde Él se manifiesta, lo oculto se revela. En el Gólgota, Uriel no solo observaba, él encendía una llama secreta entre dimensiones. No llevaba espada, sino claridad. No descendía con estruendo, sino con propósito. Mientras Jesús expiraba, Uriel recorría las líneas espirituales que rodeaban la cruz, como si marcara con su luz los límites de un territorio invisible. Trazaba caminos por donde las almas algún día cruzarían del Sheol a la gloria.
Uriel es el ángel de los misterios, el guardián de las visiones selladas, y ese día su fuego ardía sin que nadie lo viera. Encendía en el espíritu lo que aún tardaría años en revelarse en la tierra, que cada gota de sangre abría una puerta en el mundo eterno. ¿Y si las lágrimas que hoy no entiendes son, en realidad, semillas de fuego que abrirán caminos mañana? ¿Y si lo que sientes como confusión es solo la luz de Uriel preparando una revelación que transformará tu vida? Uriel no vino para consolar, vino para confirmar, para custodiar verdades que cambiarían el curso de los siglos. Él sabía que bajo el sufrimiento ardía el propósito, que debajo de la cruz latía una nueva creación. Lo que ha estado oculto desde la creación del mundo será revelado en el tiempo señalado. Romanos capítulo 16, versículo 25. En ese instante, Uriel descendió hasta la misma base de la cruz, y allí, donde la sangre tocaba la tierra, sembró luz. Porque no basta con morir, hay que encender un fuego que otros seguirán. Miguel contenía las tinieblas, Uriel abría el espíritu. Y entre los dos guardaban el paso del Redentor hacia lo eterno. La cruz no era solo madera, era una puerta, y Uriel sostenía la llave ardiente que abriría esa puerta desde dentro. Un resplandor se mueve como un soplo sobre el Gólgota. Nadie lo ve, pero una llama antigua ha sido despertada y arderá hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál fue la orden que solo los ángeles oyeron? Jesús no gritó instrucciones, no alzó la voz al cielo para llamar a Miguel ni a Uriel, pero algo sucedió en el mundo espiritual. Una palabra silenciosa, una orden no dicha, fue pronunciada desde lo más profundo de su espíritu, y en ese instante los ángeles se movieron. No todos escuchan esa clase de comando, solo aquellos que han estado en la eternidad pueden percibirlo. Miguel enderezó su postura. Uriel intensificó su resplandor. Ambos sabían que el momento había llegado. La siguiente etapa del plan divino se activaría en cuestión de segundos. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, habló al Padre, pero también habló al tiempo, a los siglos, a los reinos espirituales. Su consumado es no fue solo una frase final, fue un código eterno. Un decreto activador que rompía maldiciones, rasgaba velos y liberaba destinos detenidos. ¿Alguna vez sentiste que Dios no habló, pero tu alma supo exactamente qué hacer? Esa es la voz silenciosa que mueve montañas y abre mares sin sonido. Jesús no necesitaba gritar para ser obedecido. Su sacrificio tenía una autoridad más profunda que cualquier grito de guerra. Y Miguel y Uriel, en perfecta sincronía, se preparaban para lo que venía, la invasión del Sheol. Jesús dijo, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Ese instante cambió el universo. La sangre había sido derramada, el pago hecho. Y ahora los cielos se movían con base en una orden que no podía ser oída, pero que nadie osaría desobedecer. Uriel retrocedió, preparando el camino que conectaría la cruz con el abismo. Miguel dirigió su mirada hacia abajo, porque la guerra descendería al reino de los muertos. El silencio se rompió en el mundo invisible, pero no con ruido, con propósito. Un hilo de oro desciende desde el cielo hasta el corazón de la cruz. En él viaja una orden eterna, invisible, irrevocable, inquebrantable. ¿Qué sucedió cuando Jesús bajó al reino de los muertos? Cuando el cuerpo de Jesús fue envuelto en lino y colocado en la roca fría del sepulcro, muchos pensaron que todo había terminado. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras los soldados dormían junto a la tumba, el alma del Mesías descendía al abismo, no como víctima, sino como conquistador. El Sheol, ese lugar sombrío donde las almas esperaban desde los días de Adán, tembló con la llegada de una luz que jamás había sido vista en sus profundidades. Las puertas del reino de los muertos, frías y selladas desde siglos, comenzaron a crujir, porque un rey se aproximaba, y no venía solo.
Miguel descendió con autoridad, como quien abre un camino real. Uriel traía en su luz el mapa del destino. Juntos prepararon la entrada de Jesús, no como un espíritu errante, sino como el portador de una sentencia de victoria. Los antiguos patriarcas, los profetas que aguardaban la promesa, sintieron que algo cambiaba. Abraham, Moisés, David, Isaías, todos ellos, encerrados en la esperanza, ahora sentían que la esperanza misma se acercaba, y no en forma de palabra, sino en carne redimida. Jesús entró en las sombras, pero su luz no se apagó. Al contrario, su presencia partió en dos la oscuridad. Los demonios retrocedieron, no entendían cómo alguien podía haber muerto y aún así caminar con tanto poder. Él también descendió a las regiones inferiores de la tierra, para llevar consigo a los cautivos y repartir dones entre los hombres. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Puedes imaginarlo? El Mesías caminando por pasillos de sombra, con las marcas de los clavos aún frescas, liberando a los prisioneros del tiempo. No predicaba con voz, predicaba con presencia, y esa sola presencia rompía las cadenas más antiguas. Uriel iluminaba los rostros de los justos dormidos. Miguel custodiaba la entrada para que ningún enemigo se acercara. Jesús, en medio, llamaba por nombre a los suyos, uno por uno, y ellos lo seguían, saliendo del cautiverio hacia la promesa. Las puertas del Sheol quedaron abiertas. El eco de esos pasos todavía resuena en el mundo espiritual. Una brisa cruza el umbral del abismo. Es suave, pero lleva autoridad. El rey ha pasado y nada volverá a ser como antes. ¿Cómo recuperó el Hijo las llaves del reino invisible? El Sheol había sido por siglos un territorio sin dueño legítimo. Era una prisión espiritual, donde incluso los justos aguardaban sin luz. Pero aquel día, cuando Jesús descendió, no vino como visitante, vino como heredero. Y todo lo que le había sido quitado a Adán, Él vino a recuperar con autoridad. Las llaves del destino eterno, del juicio y de la libertad no eran símbolos, eran reales, guardadas en lo más profundo del dominio de las sombras, protegidas por entidades que creían tener control absoluto sobre la muerte. Pero la entrada del Cordero cambió el equilibrio, y con una sola palabra, lo que era cerrado se abrió. Miguel avanzó como custodio del rey. Su espada no fue alzada, pero su presencia despejaba el camino. Uriel, al fondo, sostenía un fuego que identificaba la verdad, porque no se trataba solo de tomar llaves, sino de revelar quién tenía el derecho eterno a poseerlas. Jesús extendió su mano, y el infierno mismo retrocedió, porque no pedía permiso ni exigía justicia. Él era la justicia encarnada. Las llaves no fueron arrebatadas, fueron rendidas. Yo soy el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. La oscuridad tembló, no porque perdiera poder, sino porque fue despojada con dignidad. El Hijo no humilló a sus enemigos con violencia, sino con gloria. Y al tomar las llaves, declaró un nuevo comienzo para todas las almas redimidas. ¿Te das cuenta? Las llaves que Jesús tomó no eran solo para abrir puertas del pasado, eran para que tú pudieras caminar hacia tu propósito eterno sin cadenas. Uriel selló los portales detrás del rey. Miguel escoltó al ejército liberado. Y juntos ascendieron llevando no solo almas, sino una victoria que resonaría en cada generación. La cruz fue la entrada, el Sheol, el campo de recuperación, y las llaves, el testimonio de que nadie, jamás, volvería a estar cautivo sin esperanza. Una cerradura se abre en lo profundo. El sonido no es metálico, es eterno, porque cuando el Cordero toma lo que le pertenece, ni el tiempo ni el infierno pueden resistir. ¿Por qué el silencio de Jesús fue su mayor poder? Cuando todo pareció perdido, cuando el último aliento escapó de los labios del Salvador, el cielo no gritó, guardó silencio. Y ese silencio no fue abandono, fue reverencia.
porque incluso los ángeles se inclinan ante un rey que vence sin levantar la voz. Jesús no respondió a sus acusadores, no maldijo a sus verdugos, no discutió con Pilato, ni rogó al Sanedrín. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra humana. Era el eco de una confianza perfecta, porque quien conoce su propósito no necesita explicarse, solo necesita cumplirlo. Miguel permaneció inmóvil hasta el final. Uriel mantuvo su fuego sellado hasta que la piedra fue removida. Ambos sabían que el mayor acto de poder no sería una explosión celestial, sino un silencio redentor, una entrega absoluta que desarmó los cielos, tocó el corazón del Padre y cambió el curso del universo. El velo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, pero Jesús, al morir, no gritó venganza, entregó paz. Esa es la paradoja divina, que el Cordero venció al rugido del león con un susurro eterno. Maltratado, humillado, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. ¿Has sentido alguna vez que tu silencio es incomprendido? ¿Y si ese silencio es justamente lo que activa los movimientos invisibles del cielo? Jesús no solo murió, desarmó las fuerzas del mal desde dentro. No necesitó tronos ni espadas, solo sangre, perdón y obediencia. Miguel y Uriel lo sabían. La verdadera guerra no se gana gritando, sino entregándose. Y por eso, aquel Gólgota no fue un lugar de derrota, fue un altar. Y el silencio de Jesús, el canto más fuerte que el universo haya escuchado. Comenta con reverencia: el silencio del Cordero fue mi libertad. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que en medio del silencio, Dios actúa. Una cruz vacía se alza contra el cielo de Jerusalén. El viento sopla, pero no hay sonido, solo paz. La paz que nace cuando la eternidad cumple su promesa. El Gólgota guardó más que sangre y madera. Fue el escenario donde dos mundos se cruzaron, el visible y el invisible. Miguel no peleó, Uriel no habló, porque el sacrificio no necesitaba defensa, necesitaba testigos celestiales. Y ellos estuvieron allí, firmes, reverentes, obedientes. Lo que sucedió entre la sexta y la novena hora aún resuena en la eternidad. No fue un acto de muerte, fue una siembra de vida. Jesús entregó su espíritu, pero sembró un reino. Y en ese silencio, el cielo celebró una victoria que la tierra apenas empieza a comprender. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete y activa la campana. Aquí no solo escuchamos historias, discernimos los misterios que despiertan el alma. Comparte este video con alguien que necesite ver la cruz con ojos nuevos. El cielo se abrió en el silencio del Cordero.